Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Y ahora con ustedes, Ani Vanegas, directora del ministerio Una Puerta de Esperanza, con su serie Sentada a los pies de nuestro Sanador. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Este es su programa Sentada a los pies de nuestro Sanador, con el ministerio Una Puerta de Esperanza y con su servidora Ani Vanegas. El enojo es una respuesta saludable ante tus pérdidas y es una de las caras del dolor como resultado de eventos traumáticos. Es de suma importancia identificar quiénes fueron las personas que contribuyeron directamente a lo que sucedió en el pasado. Algunas personas será más fácil identificar como culpables o cómplices, pero otros será más difícil porque fueron copartícipes indirectamente. Es por esta razón de suma importancia descubrir en nuestros corazones, con ayuda de Dios, a quién o a quienes seguimos culpando por nuestro dolor y a la persona o personas al cual el enojo está dirigido. Es mi oración, hermana, que conozca la verdad y que sea libre del dolor, libre del enojo, la ira y de la amargura, y que pueda vivir sin atadura del pasado para amar, servir a Dios y a su familia y ser portadora de esa vida abundante espiritualmente, emocionalmente en esta vida. Hola, mi nombre es Ani Vanegas, de Una Puerta de Esperanza. Este es el cuarto de 8 segmentos sentadas a los pies de nuestro Sanador y de su Sanador Jesucristo. Le animo a que esté en oración, preparada con su Biblia, papel y lápiz, para tomar notas de lo que Dios estará hablándole. Y así también escribir los versículos y estar en esta semana meditando en cada uno de ellos. Estaremos leyendo juntamente la palabra y aprenderemos de cómo hemos respondido a nuestras pérdidas y de cómo Dios quiere restaurar nuestras vidas. El enojo en nuestra vida es permitido. ¿Escuchó bien? El enojo en nuestra vida es permitido. Es una emoción que ha sido dada a nosotras por Dios. Tiene como propósito ayudarnos a confrontar con justicia situaciones adversas. Tiene como propósito llamar las cosas injustas, impuras, deshonestas por su nombre y así guardar o cuidar a la persona o personas importantes de algo que puede afectar de forma negativa tanto en el presente como en el futuro. También tiene como propósito poner un alto y así poder dirigir o corregir situaciones peligrosas. Es una expresión que ha sido dada por Dios. Aunque tenemos derecho a esa emoción que nos ha sido dada por Dios, el problema de esta verdad es que realmente no sabemos cómo caminar en juicio, solamente no sabemos cómo caminar en total justicia. No lo sabemos todo, ni lo sabemos en todo tiempo. Es más, desconocemos las intenciones del corazón. Por lo tanto, entregar nuestro derecho a Dios es mucho mejor que vivir una vida llena de odio, venganza, depresión, ansiedad, desconfianza, desolación, amargura y con todo lo demás que aprendemos a cargar.
Sabemos que Dios en el Antiguo Testamento se llenó de ira, nos cuenta la palabra, pero fue una ira en contra del pecado y lo demostró aniquilando el mal que tenía el propósito de contaminar a otros y separarlos de él. Leamos en Salmo 78, versículos 56 al 58. Dice, hablando de los israelitas, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron, como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, la idolatría, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Salmos 90, versículos 7 al 9 nos dice, porque con su furor somos consumidos, y con la ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. A pesar de nosotros mismos, Dios nos dice en su palabra, en Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Sabemos que también Jesús en el Nuevo Testamento se llenó de enojo en contra del pecado, cuando los mercaderes estaban profanando el templo significativo de la casa de Dios, un lugar de adoración y de oración hacia Él. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 25, aunque yo les estaré leyendo el versículo 13 al 17. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, en la palabra, el celo de tu casa me consume. En ningún momento podemos ver estas expresiones de la ira de parte de Dios como contrario a su palabra. Es más, está en la palabra con el propósito de ser un ejemplo para nosotros y de esa forma aprender de ellas. Él es el único que puede dar los parámetros de cómo enfrentar el enojo y también de la forma de cómo tratar la ira. Y esto Él lo hace en su palabra. Vamos y leamos Efesios 4, versículos 26 al 32. Comenzaremos con el versículo 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, podemos estar enojados y no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no dejes pasar el tiempo, que no dejes pasar un día, otro día, semanas, meses, años. Todo eso nos afecta. Entonces, si esto lo hacemos, entonces viene versículo 27, donde nos dice, ni deis lugar al diablo. Seguro que si hay resentimiento, amargura, enojo no resuelto, le hemos dado ese lugar al diablo. Vamos al versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado
para el día de la redención. Aquí nos está hablando de cómo debería de ser nuestra manera de caminar ante nuestro Dios y que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque hemos sido nosotros sellados para el día de la redención, ese día maravilloso donde nos presentaremos delante de Dios. Que el Señor no ponga o que no nos haga recordar que no caminamos bajo sus parámetros. Pero veamos qué más dice en versículos 31 y 32. Esta es nuestra parte. Quítense de vosotras todo amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Y ahora aquí viene la respuesta de lo que nosotros necesitamos hacer, además de quitarnos lo que acabamos de leer. Nos dice, antes ser benignos, o sea, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Querida hermana, si somos hijos, también recibimos disciplina. Y Dios aquí nos está hablando de nuestra parte y también de la respuesta para que la cual nos ayuda a poder perdonar y buscar ese perdón de corazón. Quiero decirles que el enojo, por lo general, se expresa de dos maneras. Para algunas personas será de forma abierta y explosiva. Y la otra forma es donde la persona la internaliza, pero esto causa efectos dañinos. Es la misma ira. Veamos a continuación algunos ejemplos de la manera que el enojo no sano y la ira que afecta se presenta en nuestras vidas y así perpetuando el pecado de la ira en nuestras vidas. Muchas de estas expresiones las encontraremos en Gálatas 5, 19 al 21. Especialmente en el versículo 20, donde dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones y herejías. En los versículos anteriores también está dando una muestra del pecado cuando caminamos en la carne. La ira en nuestra vida, en tu vida, te hará sentir que tienes el control. Y la verdad es que no es así. La ira es una expresión que en el ser humano tiene como motivación controlar a otros o intimidar. La ira es una expresión motivada por la venganza y la violencia. La ira no busca la verdad, porque la verdad está teñida y no puede ver más allá de lo que pueda comprender bajo los efectos de la ira. La ira no busca justificar, sino castigar y vengarse. La ira es en contra del Espíritu, al cual hemos sido llamados a andar en el Espíritu, lo que es contra la carne. Cuando yo estaba preparando este estudio, Señor me dijo, ve a Romanos 8, específicamente el versículo 15, pero me gustaría leerles desde el versículo 12. Y dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sigamos. Versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué preciosa palabra la que Dios nos está hablando hoy, al recordarnos que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos legítimos delante de Él, por el cual podemos libremente clamar, Abba, Padre. Sigamos con la ira. La ira no siempre es expresada abiertamente. De esas expresiones son internas y muchas veces por la forma o la personalidad de la persona. El enojo es por dentro. Es causante de daño de la misma manera que lo hace expresarlo. Y con ello vamos a explicar un poco lo que eso significó en mi vida. Una ira interna. Tiene como propósito dañar nuestra mirada interna. Tiene como propósito ver lo malo que está dentro de nosotros. Otra expresión es una persona que tiene tendencias depresivas. También es una persona que puede sentir odio hacia mí misma y lo expresa en muchas formas dañinas. También busca de manera real autocastigarse, aislarse, ser tímido y antisociable. En conclusión, sentémonos a los pies de nuestro sanador. Vengamos en oración a pedirle a nuestro Padre Celestial que escudriñe y examine nuestras vidas, como lo dice Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una de las oraciones más sinceras que le podemos dar a Dios, a reconocer que Él es el único que puede examinarnos y darnos la verdad. Quiero decirle que muy posiblemente el Señor va a mostrar el pecado que ha afectado su vida, aun a pesar de que han sido otros que dañaron, que hicieron o tomaron ventaja de su vida, o hubieron eventos traumáticos, cualquier sea la razón. Dios lo que más le interesa es que tú y yo seamos sanas completamente del pasado. Quiero que tomemos un evento específico en tu vida, algo que fue traumático y doloroso y que sabes que hasta hoy te sigue afectando. Define con la ayuda de Dios identificar a quién o a quienes directa e indirectamente son culpables de algún aspecto de tu dolor, el cual provocó en ti esa ira, esa amargura, resentimiento y más. Al identificar a aquellas personas, toma un tiempo a solas con Jesús y escríbele a Dios Padre una carta, y te sugiero que la hagas de esta forma. Querido Padre Celestial, yo estoy enojada con, y escribe el nombre o los nombres de esas personas. Y di, y sigue escribiendo, yo estoy enojada por, y escribe la razón por la cual sigues enojada hasta el día de hoy. Y escribe en esa carta que estás dispuesta a perdonar a aquellas personas, la cual Dios mismo te ha ayudado a identificar. Y dile que estás dispuesta de la manera de Efesios 4:32, buscar el perdón por obediencia a Dios. Y dile a Dios
Escribe en esa carta con tus propias palabras qué vas a cambiar, qué va a cambiar en tu vida de ahora en adelante, qué es lo que vas a quitar de tu vida, qué es lo que vas a practicar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Qué bello saber que tenemos un Dios que no solamente nos ama, pero también nos sana y nos libera. Yo sé que habrá llanto y tal vez habrá enojo, pero ahora es diferente porque estás enfrente de Dios y estás no solamente descubriendo qué hay en tu corazón, a quién todavía no has perdonado o que aún el dolor persiste. Al presentarte a Él también eres sana. El Señor te sana de ello. Ahora, firma tu nombre y ponle una fecha, la fecha en el día que tú haces esa carta. Yo oro porque tú encontrarás la certeza de lo que Dios ha comenzado en ti. La buena obra se completará en tu vida y empieza a practicar su palabra. Y Él hará lo que dice Salmos 23:3. Él confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Y qué maneras podemos nosotros aprender a practicar de la manera de Dios, de su palabra? Veamos en Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué buena palabra, y sí, es una palabra que con ayuda de Dios sí se puede practicar. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué preciosa palabra. En Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y aquí otros proverbios que puede usted leer para seguir meditando en su palabra. Proverbios 16:32. Proverbios 29, versículos 11 y 22. Segunda de Pedro, en capítulo 1, versículos 5 al 8. Y Santiago 1, versículos 19 al 20. Y le dejo esta preciosa palabra para seguir meditando en cada uno de estos versículos esta semana. En Gálatas 5, 22 y 26 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor me la bendiga esta semana y que esta semana el Señor prospere su alma, prospere su vida en todos los aspectos, pero especialmente que usted pueda ser libre y que pueda ser sana del pasado y de la ira que hasta este día muy posiblemente el enemigo la ha tenido cautiva. Sea libre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este es parte de una serie llamada Sentada a los pies de nuestro sanador. También quiero animarla a que se mantenga con nosotros semana tras semana. Estaremos también tocando áreas que nos ayudará a sanar de algo muy doloroso en nuestra vida. Queremos que también animarla
a que se mantenga en la palabra. Esperamos que sintonice nuevamente la próxima semana y que traiga su Biblia, su cuaderno y un lapicero y que esté tomando nota, pero sobre todas las cosas, que usted se mantenga sentada a los pies de su sanador y que usted pueda presentarle a Dios su necesidad, sus pérdidas, pero sobre todo que usted pueda saber que Él tiene promesas muy grandes para su vida. Y le animo a que esté con nosotros, escuchando de lo que Dios hace en la vida de aquellas personas que confían en Él, sentada a los pies de mi sanador, de parte del ministerio Una Puerta de Esperanza y de su servidora Annie Vanegas. Este ha sido el ministerio Una Puerta de Esperanza con Annie Vanegas. Y si tienes alguna pregunta, puedes llamarle al 818-445-2297. 818-445-2297. Bendiciones.